predicando la palabra de Dios. Es el que va a estar hablando al pueblo de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Gloria a Dios. Con nosotros nuestro hermano Wilmer. Gloria a Dios, aleluya. Déselo más fuerte si es para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno, amados hermanos. Sea bienvenido a este lugar donde nos hemos gozado. Amén. Donde la presencia del Señor se ha dejado sentir en nuestras vidas. Amén, en nuestros corazones. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Y así como están puestos sobre sus pies, quiero que vayamos a la palabra del Señor y que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Apocalipsis 14, vamos a estar leyendo del 6 al 13. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me puede contestar con un amén. Aleluya. Gloria al Señor. Apocalipsis 14, vamos a estar leyendo del 6 al 13. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo del día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Oí una voz que me decía, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida y sé que tú hablarás a tu pueblo, Señor. Gracias, prepara, oh Dios, nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, la que nos confronte, la que nos redarguye, la que nos, oh Señor, nos active, Padre. Que sea tu palabra la que nos inste a seguir adelante, a trabajar. Que sea tu palabra en nosotros, Señor, oh, tocando esas vidas, esos corazones. Haz lo que tengas que hacer en esta mañana, Señor. Yo solo soy un instrumento tuyo. En tus manos estoy, Señor. Y sé que tú hablarás a nuestra vida, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. En esta preciosa mañana quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Porque recuerde que no somos nosotros los que
predicamos o lo que queremos predicar, sino que es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, enseñarnos y enseñar a su pueblo. Y un día de esta semana estaba dormido y en el sueño yo escuché que alguien me decía Apocalipsis 14:6. Entonces me quedó eso y cuando desperté recordé la cita. Entonces y dije yo, voy a ir a la palabra de Dios. Y en el día yo fui a la palabra de Dios y empecé a leer esta palabra. Y créanme que esta palabra impactó mi vida, porque el mensaje de estos 3 ángeles está anunciando la venida del Señor. Amén. Está anunciando de que Él viene pronto por su iglesia. Aleluya. Pero yo no sé cómo está usted y yo sé cómo estoy yo delante de Dios. Y usted bien sabe cómo está delante de la presencia de Dios. Y es tiempo de que si nos hemos descarriado, es tiempo que si nos hemos ido por el lado equivocado, es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver al Señor, porque el tiempo de Dios se acerca, los juicios de Dios se acercan. Y en el libro de Apocalipsis sabemos que fue el Espíritu Santo que le reveló a Juan todos estos sucesos que acontecerían en los últimos tiempos. Amén. Y nosotros hoy en día hemos podido ver tantas cosas que aquí en la palabra del Señor están escritas y se están cumpliendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros al ver el suceso, al ver el acontecimiento el cumplimiento de la palabra de Dios? Y yo meditaba en la palabra del Señor y yo miraba el título que dice el mensaje de los 3 ángeles. Porque cada ángel anunció algo. Pero recuérdese que la palabra ángel, el significado es un mensajero de Dios. Es un intermediario, amén, entre Dios y el hombre. Los ángeles cumplen un papel muy importante en el ámbito espiritual. Porque nosotros hemos sido una réplica, una copia del mundo espiritual que nosotros no vemos. Amén. Ahora nosotros en día podemos experimentar tantos milagros, tantas bondades, pero es por medio del Señor que envía a sus ángeles. En Daniel 10:3, ahí narra la historia donde, oiga bien, quiero que vaya conmigo para que me vaya entendiendo. Vayamos a la palabra del Señor. Daniel 10:13, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Daniel 10:13. Dice la palabra: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Le decía a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Ahí podemos entender que los ángeles son enviados del Señor para traer una palabra, para traer algún acontecimiento que va a venir al pueblo, a la iglesia o a alguien. Dios le puede hablar por medio de sueño, por una visión. Amén. O un ángel, Dios puede usar a una persona porque el ángel le ha dado esa palabra para que se la dé al pueblo, para que se la dé a alguien que algo va a acontecer, para que alerte a la iglesia. Y nosotros lo que ahora vemos en día, estamos viendo
Lo podemos ver en el tiempo de ahora, lo que los tres ángeles están narrando, están diciendo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahí Juan dice: vi a otro ángel, porque él en ese momento él estaba recibiendo toda la revelación del Apocalipsis. Él estaba viendo ángeles que sonaban las trompetas, ángeles que traían juicio a la tierra. Vieron también cuando los sellos fueron desatados. Todo eso le estaba siendo revelado a Juan. Pero también estaba viendo estos tres ángeles. Vi volar de en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio, ¿cuál es el evangelio eterno? El que nosotros procesamos, el que nosotros predicamos. Este evangelio viene desde antes de la fundación del mundo. Este evangelio no empezó el día de que Jesús vino a la tierra, o desde el día de que Dios creó al hombre, al ser humano. No, este evangelio es eterno, porque Dios ya lo tenía predestinado. Por eso estos ángeles predicaban, el ángel anunciaba el evangelio eterno. Y recuerda que en Apocalipsis también dice que Dios le hablaba al ángel de la iglesia. Le habló a las 7 iglesias. También hace referente a pastores, a personas que están liderando una iglesia. Y nosotros también venimos a ser parte de ese ejército de Dios para anunciar las buenas nuevas del Señor. En Efesios 3:9 quiero que me acompañe para que vayamos viendo lo que habla la palabra del Señor de este reino eterno. Vamos a ir a la palabra del Señor en Efesios. Efesios 3 del 9 al 11. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos de los siglos. Oiga bien, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, oiga bien, por medio de la iglesia, a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo está diciendo de que él había sido escogido para predicar este evangelio eterno. Pablo había sido escogido para llevar el evangelio a los gentiles, dice la palabra. Pablo fue el que se encargó de llevar el evangelio a los gentiles. Y aquí Pablo dice de que le dio la manera a Dios de aclarar todas las cosas. Porque la palabra dispensación es disponer o es administrar. Entonces la palabra del Señor a nosotros viene y nos dice que también nosotros, Dios nos usa para revelar su misterio en la tierra. Oiga bien, dice que para que la iglesia, oiga bien, para que la iglesia a los principados, oiga bien, por medio de a conocer a los principados, potestades en los lugares celestes. El Señor está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia. El Señor está mandando mensajeros a la iglesia, al pueblo del Señor. Pero si hoy en día no estamos acatando, no estamos no estamos atendiendo la voz, el llamado del Señor, ¿cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos anunciar? ¿Cómo podemos llevar la palabra, el evangelio eterno de Dios? Porque es bonito estar aquí en la iglesia,
venir y gozarnos porque el Señor se mueve, amén. Donde hay un pueblo que le alaba, el Espíritu Santo se mueve y ahí hay libertad. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque el Señor cuando nos habla, cuando nos confronta con su palabra, es porque Él quiere que hagamos un cambio en nuestra vida. Porque algo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien para el Señor. Y en Efesios 1:4 también dice, mire, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que este evangelio que nosotros estamos procesando, que estamos predicando, es el evangelio eterno. Oiga bien, que viene desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y para dónde vamos nosotros? Vamos para la eternidad con Cristo. ¿Y qué estamos haciendo para ir a la eternidad con Cristo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo delante del Señor para ir a la eternidad? Amén. Amados hermanos, es bonito cuando nos predican del amor del Señor, cuando nos predican que vamos a ser bendecidos, que el Señor nos va a dar tantas cosas. Es hermoso, porque anhelamos, uno anhela que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere. Es bueno que Dios lo haga eso con nosotros. Pero ¿cómo estamos para la venida del Señor? Para ir a ese lugar eterno. Recuerde que a veces nosotros podemos desenfocarnos con cualquier cosa del propósito de Dios. Pero es necesario de que día a día nosotros vayamos a la fuente, vayamos a la palabra del Señor, porque esta palabra es el mapa, la palabra es como la que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero si nosotros no invertimos, no sacamos tiempo para meditar en ella, no sé, vamos a andar perdidos, vamos a andar sin rumbo y sin dirección. Pero es tiempo de volvernos al Señor. Y yo le llamaba a este tema, yo dije, le voy a llamar llamados para anunciar. ¿Cuántos estamos listos para anunciar? Recuérdese que hoy es un culto misionero, amén, donde los hermanos de México han traído unos platos típicos de México para que nosotros podamos compartir. Pero también, como un culto misionero, también la iglesia tiene que tener un corazón misionero. No solo quedarnos con la bendición, no solo quedarnos con lo que Dios nos da a nosotros, sino compartirle al mundo. Anunciar de las buenas nuevas, anunciar de este evangelio que no es perecedero, sino que es un evangelio eterno, que nos lleva a la vida eterna. Este no es un cuento de que alguien se inventó o que alguien dijo yo voy a crear esto. No, este es algo que viene desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había predestinado. Y ahora Él nos ha escogido, dice su palabra, para que seamos santos. Porque la palabra del Señor dice que Él viene por un pueblo sin manchas y sin arrugas. Amén. Pero ¿cómo vamos a limpiarnos o cómo vamos a quitar la arruga, la mancha de nuestro vestido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién tenemos que acudir para poder estar listos cuando sea la venida, cuando sea ese sonar de esa trompeta? Tenemos que ir a Él, al Señor, porque la palabra dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, aquel que vino a morir en una cruz, pero que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el único que puede darte salvación. Él es el único que puede darnos vida eterna. El eterno, Él nos puede dar vida eterna con este evangelio eterno. Amén. Algo grandioso, algo que no va a perecer, algo que no va a terminar, algo que no tiene fin. Se imagina, se ha puesto a pensar usted, póngase a pensar una vida que no va a tener fin.
algo que no va a acabar. Pero hay dos lugares donde el hombre puede ir. Es con el Señor y es al castigo que el Señor tiene para el diablo y sus ángeles. El Señor dice en la palabra que nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos dónde queremos pasar una eternidad. Y si estamos aquí es porque yo creo que todos queremos ir una eternidad con el Señor. Amén. Pero amados hermanos, estando en el caminar del Señor, es necesario que estemos firmes. Es necesario que el problema, que la dificultad no te mueva, que tú permanezcas firme en lo que has creído. Porque tu fe y tu confianza no la tienes que poner en el hombre, en nadie, en ningún líder. Tienes que ponerla en Dios, al que nunca falla, el que nunca te dejará, el que siempre va a estar contigo. Dice su palabra que Él ha prometido estar con nosotros todos los días, dice hasta el fin del mundo. Cuando Jesús se iba, dice que sus discípulos estaban tristes, llorando. Yo no sé cómo esa escena, cómo usted la puede ver cuando sus discípulos miraban que Jesús se iba. Había estado 3 años y medio con ellos caminando, habían compartido. Si a veces nosotros aquí tenemos meses y nos encariñamos de los hermanos, imagínense que Jesús con sus discípulos día y noche pasaban juntos. Era un dolor que no sé que ellos sentían, pero le dijo: rogaré al Padre para que envíe la promesa del Espíritu Santo. Así que dijo: no lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar solo. Y ese espíritu, con ese mismo espíritu que ellos recibieron, nosotros hemos recibido y hemos sido sellados para Él. Porque ahora venimos a ser propiedad del Señor. Es un enorme privilegio ahora poder ser nosotros parte de ese reino eterno que el Señor desde antes lo ha preparado. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que cuidarlo a toda costa. Cueste lo que cueste, tenemos que cuidar este regalo que el Señor nos ha dado. Porque recuérdese que hay un enemigo que tenemos que está allá afuera, que está las 24 horas del día viendo cómo destruirlo, viendo cómo derribarlo, viendo a modo de que usted no persiga, no siga a Cristo. En la palabra aquí narra, en el Apocalipsis narra, cuando la bestia y el falso profeta se levantarán. Pero en ese tiempo, cuando sea en la gran tribulación, van a suceder estas cosas. Pero no es que el enemigo solo en ese tiempo se va a levantar, sino que el enemigo ya está haciendo guerra con la iglesia. El enemigo siempre ha estado en guerra con la iglesia. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta y nos acomodamos y no vemos la batalla que hay en los aires. Así como Daniel le decía al ángel que había pasado 21 días peleando. ¿Cuántos días llevas tú clamando por algo al Señor? A veces clamamos más por las cosas perecederas que por lo eterno. Clamamos más por lo que queremos aquí en la tierra o humanamente y descuidamos lo eterno. Amados hermanos, esto que está aquí en la tierra, esto es perecedero, esto tarde que temprano se va a acabar. Pero nosotros estamos sirviéndole al Señor y estamos trabajando para ir con el Señor por toda una eternidad. Y es tiempo. Hoy es el momento. Si el Señor ha traído esta palabra es para que nosotros
nos examinemos y digamos dónde estoy, qué estoy haciendo para el Señor, qué estoy haciendo para estar preparados para ese sonar de esa trompeta, porque dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor vendrá, mandará a sus ángeles a recoger a todo su pueblo. Dice que los que están muertos resucitarán primero y los que vivimos seremos levantados juntamente con ellos. Pero es tiempo de prepararnos. Y vamos a seguir y dice: que tenía el evangelio eterno para predicarlo, oiga bien, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted y yo hemos sido llamados también para predicar el evangelio, porque recuérdese que cuando Jesús se fue, en esa escena que yo le dije que se meditara cómo se sentían los apóstoles, sus discípulos, pero también el Señor les dijo: ir a todas las naciones y hacer discípulos. Ahí está en Mateo 28, 19, donde le dijo que vayan y hicieran discípulos a las naciones, bautizándolos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora en día la iglesia ha descuidado ese gran mandamiento. Hemos descuidado. Amados hermanos, no solo venir aquí a la iglesia es lo que nosotros vamos es nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Como hijos del Señor también tenemos, como hijos tenemos derechos y tenemos deberes. Pero a veces nosotros solo queremos los derechos, pero no queremos hacer nuestros deberes. Es fácil venir aquí a la iglesia, pero es que difícil es ir a predicar el evangelio, donde a la gente te va a mirar mal, donde la gente te va a rechazar, donde te van a ignorar, te van a hacer tantas cosas, te pueden ser. Pero eso es lo que nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer. ¿Qué pasó con los discípulos cuando aquellos iban a predicar el evangelio? Eran apedreados, eran despreciados, eran maltratados y fueron muertos por predicar el evangelio. Y nosotros hoy en día queremos que la gente nos trate bien y que nos reciba así bien alegre, contento. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que vino. No, si la gente lo que menos va a querer es escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están vendados, porque el enemigo tiene vendados sus ojos y no va a entender lo que usted le va a decir. Por eso cuando vayamos a evangelizar o cuando usted vaya a predicar, tenemos que orar antes de salir a predicar y estar orando para que Él sea el Espíritu Santo quitando la venda de ellos. Porque en un tiempo nosotros anduvimos sin rumbo y sin dirección. Anduvimos perdidos afuera, pero el Señor tuvo misericordia. Él envió a un ángel, Él envió a una persona para que le hablara a usted, para que me hablara a mí. Y fue el Espíritu Santo el que fue quitando esa venda que había en nuestros ojos. Porque por más que uno quiera a una persona hacerle entender del amor y de la misericordia de Dios, no lo va a poder hacer. Al contrario, va a salir peleado, a lo mejor, no sé, hasta capaz le van a dar duro, pero no lo va a poder hacer entender. Es que no es por nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en ellos. Porque a veces cuando nosotros queremos que la persona cambie, le decimos, y lo que hacemos es que lo aburrimos y lo enojamos y dice: yo no quiero saber nada de esto. Pero lo que tenemos que hacer es dar la palabra y que sea el Espíritu Santo obrando en cada vida, en cada corazón. Porque hay tantos testimonios donde han ido a evangelizar a una persona y no le han tenido que recitar la Biblia, solo le han tenido que decir: Jesús te ama. Y con esa palabra el Señor hace destrozos ese corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, en un corazón sensible a recibir el amor y la misericordia de Dios.
eso es lo que nosotros hemos sido llamados, a predicar, a llevar esas buenas nuevas de salvación a las naciones, al mundo. Hoy es un culto, cada mes tenemos un culto de misiones. Y qué bonito es celebrar aquí, ¿verdad? Los países que aquí habemos de muchos países. Y qué bonito porque podemos disfrutar de la comida. Pero también tenemos que levantar un clamor por cada pueblo, por cada nación. Si nosotros a lo mejor no nos queda tiempo por el trabajo, por tantas cosas, pero acuérdese que hemos sido llamados para eso. Entonces, si usted no puede ayudar físicamente, tenemos que hacerlo económicamente, porque algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque recuérdese que si usted aporta a la obra para que el evangelio sea predicado, más almas están siendo salvadas y usted y yo estamos siendo parte de ello. Aquí tenemos un misionero, gracias a Dios, en Guatemala, y yo quiero que usted esté orando cada día, que usted ore por su vida y por su familia, ore por él también, porque no me va a dejar mentir que todos los días que oramos por nosotros, que nos vaya bien, bendícenos, guárdanos, danos esto, danos lo otro. Pero ¿qué con el que está haciendo la obra? Nosotros creemos que estamos haciendo la obra con venir a la iglesia, pero aquel que ha dejado todo por seguir a Cristo, por predicar su palabra, el hermano que nosotros, la iglesia, está patrocinando, le está ayudando, le está bendiciendo, se llama Lester Montepeque. Él es de Guatemala. Él dejó de trabajar, él se fue, se dedicó a tiempo completo al ministerio. Y él me manda mensaje, me manda reporte lo que él ha hecho estos meses. Pero me dijo: hermano, yo quiero que le diga a la pastora y que el pueblo me esté ayudando a orar, porque el 9 de mayo voy a ir al consulado, o no sé a dónde va a ir, pero que va a ir a pedir el tiempo de estadía en África, porque él a África va a ir. Y él quiere que le aprueben un tiempo para poder ir y predicar el evangelio. Si usted y yo no tenemos el tiempo tal vez de salir a predicar, ocupe de su tiempo unos 10, 15 minutos para orar, para que sea el Señor abriendo puertas, para que sea el Señor proveyendo lo que Él necesita. Me dijo: hermano, yo no sé, me dijo, cuánto me va a costar el vuelo, no sé, pero Dios va a proveer, me dice. Con una fe, lo oigo con una convicción, porque él está seguro del llamado que Dios le ha hecho, y él está seguro a quién le sirve. Yo no sé si usted está seguro a quién le sirve, pero yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, al que tiene el control de todo. A ese le servimos, al que si nosotros clamamos, Él responderá. Amén. Pero no tenemos que desistir, tenemos que clamar, porque hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero hay una batalla. Cuando usted está clamando por una sanidad, usted está clamando por un trabajo, cuando usted está clamando por una necesidad que tiene, hay una batalla en los aires, porque Dios ya envió su respuesta, pero hay algo que lo está deteniendo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí podemos ver esa escena? Pero ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que decir: yo ya oré y el Señor es el que va a responder. El Señor respondió, pero hay algo que lo está deteniendo. Hay un reino, hay un principado en los aires que está deteniendo tu bendición y mi bendición. El Señor ya habló, ya decretó la palabra, pero hay algo que lo está deteniendo. Tú y yo lo que tenemos que hacer es interceder para que esas cadenas se rompan, para que ese ángel que trae tu bendición o tu respuesta, llegue Dios al rescate, o mande al arcángel Miguel para que pueda descender. Ahí dice en Daniel que tuvo que llegar Miguel. Amén. Para que él pudiera ir y llevar la petición o llevar ese mensaje, lo que le iba a suceder al pueblo.
Pero, amados hermanos, el Señor puede estar hablando a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo estamos para poder escuchar la voz del Señor o para recibir ese mensaje? Tenemos que examinarnos para poder ver en cómo estamos, cómo está nuestra vida espiritual para poder recibir ese mensaje. ¿Se imagina usted que viene el ángel y le da ese mensaje y dice: qué raro esto no es de Dios? ¿Verdad? Porque a veces solo creemos que vamos a escuchar. El Señor te va a bendecir, te va a abrir puertas, te va a dar un carro del año, te va a dar una casa, tú vas a ser el hombre más rico de Tuscaloosa, qué sé yo. Eso queremos escuchar. Pero cuando viene una palabra y te dice: métete en ayuno porque viene una prueba para tu vida, del diablo, huye. Lo reprendo en el nombre de Jesús, decimos. Por eso le digo, amados hermanos, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Porque qué peligroso es poder equivocarnos cuando el Señor nos está alertando de algo. Cuando vienen cosas, porque recuerde que el enemigo siempre va a estar atacando a cada uno de nosotros. Él no va a descansar. Y el Señor sabe, Él conoce. Y Él quiere darte la victoria, Él quiere que permanezcas firme, Él quiere que no vayas a caer con ese ataque del enemigo, con la tentación del enemigo. Pero el Señor te está diciendo: prepárate porque algo viene para ti. Prepárate, iglesia, porque viene tu Redentor. Prepárate. Aleluya. Vamos a ir avanzando porque solo estamos en el 6, vamos al 7. Diciendo a gran voz, oiga bien, los 3 ángeles traían un mensaje, pero no traían un mensaje como decir: hermano, despiértese, levántese, es tiempo de levantarnos. No, dice que a gran voz gritaban, como cuando alguien alerta a alguien que viene un peligro que donde usted no puede ir porque está lejos. ¿Cómo va a ser? Amén. Le va a decir: hermano, cuidado. Así están estos 3 ángeles trayendo este mensaje. ¿Y qué dice el primer ángel? Dice a gran voz: temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. No es que le tengamos miedo, no es que digamos: ay, el Señor me va a castigar. Sí lo puede castigar si estamos haciendo lo malo. Pero temer a Dios es tener reverencia, ser obedientes a su palabra. Amén. Darle gracia, darle gloria a Dios es también confesar nuestros pecados. Eso significa darle gloria a Dios. Significa que vamos a venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname porque he pecado contra ti, he hecho esto y esto y esto y esto, yo no sé cuántas cosas. Eso se trata de darle gloria a Dios. Porque hay muchas referencias en la palabra del Señor donde dice darle gloria a Dios. Si se recuerdan de cuando Josué fueron a pelear y el Señor les dijo que destruyeran todo y que no se trajeran nada de los enemigos. ¿Y qué pasó con Acán? Se llevó un manto babilónico y otras cosas. ¿Y qué le dijo Josué? Dad glorias a Dios y didme la verdad, que si es cierto lo que has hecho delante de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darle gloria a Dios? Es veniendo delante de Él y decirle: Señor, tú que lo conoces, tú que lo sabes todo, he pecado contra ti, perdóname. Porque es tiempo de temer a Jehová y darle gloria. No es tiempo de decir: voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque creo que me va bien, porque no estoy viendo ningún obstáculo. Sí, porque si estás haciendo las cosas mal no vas a tener ningún pero.
Pero si tú te propones hacer la voluntad de Dios, se te va a levantar una y otra y no ha salido de una cuando viene la otra. Pero porque estás haciendo el propósito, la voluntad de Dios. Pero si estamos acomodados y nada va a pasar. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que sigamos por ese camino equivocado. Pero la palabra, el ángel dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ay, ay, ay. Aquí yo leía en Apocalipsis, bueno, hemos leído en Apocalipsis, en lo hay, que el Señor le reveló a Juan de los ayes, ay de los moradores de la tierra, cuando sea el juicio del Señor. Por eso no queremos estar aquí cuando eso suceda. Por eso nosotros hoy que tenemos vida, tenemos esperanza de prepararnos para ir con el Señor cuando Él venga por su iglesia, para no quedarnos a ver. Yo no quiero ver que se cumpla lo del Apocalipsis. Amén. Porque hay parte que se va a cumplir, pero hay parte que no la vamos a ver, porque la iglesia va a ser levantada. No le voy a decir que no vamos a ver parte del proceso del fin de los tiempos, dice la palabra. Porque es necesario que la iglesia sea aprobada como el oro fino. Van a venir pruebas, van a venir dificultades. No sé hasta qué magnitud de prueba, de dificultad va a venir para la iglesia, pero es necesario permanecer firme hasta el final. Por eso hoy en día el Señor nos está alertando. Vamos a ir avanzando, amados hermanos, y vamos a seguir leyendo el 7 y dice: y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Oiga bien, y el otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es la Babilonia? La Babilonia, los estudiadores, los teólogos han dicho que la Babilonia puede ser un gobierno espiritual, pero un gobierno religioso. Nosotros en la Escritura, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar del inicio de la Babilonia. Y la Babilonia es, oiga bien, le voy a dar el significado, es un simbolismo de la rebelión contra Dios, oiga bien, y del pecado, la idolatría y su sistema mundial corrupto que se opone a la adoración verdadera. Esa es la Babilonia. Pero también aquí el ángel dice: ha caído la gran Babilonia. En ese tiempo va a caer la Babilonia. Pero también recuérdese que la Babilonia terrenal fue vencida, fue derribada, porque ¿a dónde empezó la rebelión contra Dios? Eso lo podemos encontrar en Génesis. Está en Génesis 11. Ahí podemos encontrar cuando el ser humano dijo: hagamos una torre. La torre de Babel. ¿Sí conocen la torre de Babel? Fue la que el ser humano empezó a construir dice que querían llegar hasta el cielo. Entonces, ¿qué hizo? Dios los confundió. También la podemos encontrar en Isaías, en Jeremías, cuando en Jeremías vemos que Dios le dice que va, cuando ve la destrucción de Judá. Y cuando el pueblo de Israel fue cautivo, también Daniel relata, cuando Daniel fue exiliado, fue llevado cautivo a la gran Babilonia. La Babilonia es todo aquello que se opone a la voluntad, al propósito de Dios. El mundo, le podemos decir, es la Babilonia. Un gobierno, algo que se levante en contra de la voluntad de Dios. Eso puede ser la Babilonia. Amados hermanos, el Señor nos ha sacado de la Babilonia.
el Señor nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de ese lugar donde iba en contra de la voluntad de Dios. Y ahora estamos en este lugar. Y aquí el ángel dice: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Allá afuera el pecado está aumentando día con día, la maldad está creciendo. Pero aquí Juan está viendo cuando esa maldad ha sido derribada, está cayendo. Pero amados hermanos, nosotros no hagamos o no querramos volver a ese lugar. Porque si el Señor ya nos libertó, no tenemos por qué nosotros ir a la esclavitud del pecado. Amén. Y vamos a ir adelante y dice el 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, oiga bien, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que se reciba la marca de su nombre. Muchos hemos escuchado de los últimos tiempos que de la bestia y el dragón, y que el anticristo, y van a venir, y cuando eso suceda, los 3 años y medio, va a haber tormento para el ser humano, para el que se haya quedado en esta tierra. Y dice que si esas personas no se deja marcar, no va a poder comprar, no va a poder ni vender, y va a tener que ser muerto. No sé cómo lo van a matar, va a ser torturado o decapitado, no sé. En ese tiempo tan terrible, donde la palabra de Dios dice: ay de los moradores de la tierra. Dice que el tormento de aquellos que hayan sido sellados, o de aquellos que hagan su voluntad y adoren a la bestia, dice que ellos van a ser quemados con fuego y azufre de día y de noche, y no van a tener reposo, porque ese es el castigo que Dios tiene preparado para Satanás y sus ángeles. De ahí donde el Señor nos ha rescatado, de ahí, de ese camino, de ese lugar donde nosotros estábamos, que íbamos desenfrenados, de ahí el Señor nos ha rescatado y ahora nos tiene para un propósito eterno. Pero amados hermanos, es tiempo de pararnos firmes, es tiempo de resistir y de ponernos en la armadura de Dios para poder vencer. Dice que es necesario que estemos firmes para resistir. Porque, amados hermanos, es una lucha que no va a cesar día y noche. Vamos a tener, si en nuestros hogares tenemos una lucha, en el trabajo, hasta en la iglesia, hay problemas, hay dificultades, hay riñas entre hermanos, hay cosas que el enemigo pone, que el enemigo quiere poner en medio de la iglesia, porque el enemigo lo que quiere es desunir, quiere poner barreras, quiere que usted y yo no nos amamos o que no hagamos el propósito, la voluntad de Dios. Siempre va a haber algo que el enemigo va a querer poner en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero es cuando nosotros debemos de desecharlo todo, antes de que eso anide en nuestra cabeza y en nuestros corazones y podamos hacer lo que a Dios no le agrada. Porque hoy en día en las iglesias hay de todo. Créame que hay de todo. Hay gente que envidia, hay gente que desea el mal, hay gente
que quiere ver a su hermano en derrota, quiere verlo en la calle o no sé, quiere verlo destruido. Y usted cree que eso es estar en el evangelio eterno, es estar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que examinarnos cada día a la luz de la palabra y ver qué es lo que estamos haciendo para poder estar preparados para cuando esa trompeta suene. Amén. El 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe. Y el 13 dice: y oí una voz que decía desde el cielo: escribe, bienaventurado desde aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. ¿Qué estaba viendo Juan? Juan estaba viendo lo que iba a acontecer, ¿verdad? Pero también le estaba diciendo lo que iba a acontecer desde allí en adelante. Dice que los muertos en el Señor, oiga bien, iban a descansar de sus obras, pero sus obras seguirían en la tierra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué legado vamos a dejar nosotros en la tierra. ¿Cómo va a ser recordado usted aquí en la tierra? ¿Cuáles son esas obras que vamos a dejar aquí en la tierra el día que partamos si el Señor no ha venido? El día que nos llame a su presencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar aquí en este lugar? Que van a decir: el hermano hizo esto y hacía lo otro. O lo que podemos ver, así un ejemplo, también los que predican, los que evangelizan, puede decir: gracias al hermano que fue y predicó a esas vidas ahora son salvas. Amén. Esas son las obras, esos son los testimonios que hay de aquellos que en un tiempo murieron, pero trabajaron en el Señor. ¿Cuáles son las obras de los apóstoles? De estos hombres valientes que dejaron todo por seguir a Cristo. Por medio de esos hombres que llevaron el evangelio, ahora están viendo los frutos que somos nosotros, que es la iglesia hoy en día. La iglesia que no ha dejado de predicar el evangelio eterno. Póngase de pie, amado hermano, en esta mañana y examinémonos a la luz de la palabra del Señor. Y es tiempo, como decía el ángel, a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerde, amado hermano, que un día vamos a estar delante del Señor. Uno vamos a estar delante del Señor para recibir galardones, pero otros van a estar delante del Señor para ser echados al lago de fuego. Pero todos vamos a compadecer delante de Dios. Todo, la humanidad. Porque va a ser un juicio. Porque a usted no lo van a castigar si usted no le han hecho juicio. Y de todo lo bueno y malo que usted y yo hayamos hecho aquí en la tierra, vamos a dar cuenta un día. Así que, amados hermanos, es tiempo de decir: Señor, ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Es tiempo de que nos humillemos delante del Señor y le temamos y le demos gloria y le digamos: Señor, perdóname porque he descuidado mi vida espiritual. Perdóname porque he descuidado la lectura de tu palabra. He descuidado mi intimidad contigo, Señor. Es tiempo, digámosle, es tiempo, Señor, de volverme a ti. Es tiempo, oh iglesia, es tiempo. El Señor está llamando, el Señor está alertando y el Señor está diciendo que Él está pronto a recoger a su iglesia, pero es necesario que su iglesia esté preparada, que su iglesia esté limpia, esté sin manchas y sin arrugas.
Y si ahora nuestras vestiduras están manchadas o están arrugadas, hoy es cuando, hoy es el tiempo, hoy es la hora de ponernos a cuenta con el Señor. Aleluya, iglesia, ahí dígale con sus propias palabras: Señor, perdóname. Ya no quiero vivir así, de esta manera. Ya no quiero ser el mismo. Espíritu Santo, tú que eres el ayudador de tu pueblo, de tu iglesia, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayúdame para caminar, para seguir adelante, para permanecer firme, porque la hora viene. Oh, el juicio viene. Oh, como decía el ángel, ha llegado la hora de compadecer delante de Dios. Va a llegar ese momento. Cuando menos lo esperemos, va a llegar ese momento. Pero es necesario que nosotros podamos estar con nuestras vestiduras limpias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres el que habla a tu iglesia, el que habla a tiempo, Señor. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a estar firmes. No es tiempo de estar jugando, es tiempo de pararnos firmes y pelear esta batalla.